Chiapas. Exacto, senador por Chiapas. Y bueno en telecomunicaciones, por lo que he escuchado. Porque lo he escuchado a él. Pues prácticamente. Muchas gracias, así es. Así es, pues ahí estamos en el bloque parlamentario de PT Morena, pues que ya es la tercera fuerza política en el Senado y contando. Empezamos hace este periodo con 16 senadores, ya vamos en 19 y pues los que se sumen esta semana. ¿Y cómo se van sumando? ¿Gente del PRD o gente de izquierdas o gente de cómo va creciendo? ¿De dónde vienen? Pues mira, lo mismo ha sido senadores del PRD que habían mantenido una posición, si bien ya no activa con ese partido, pero habían decidido declararse senadores independientes. Otros del PRI, por ejemplo, el senador Chico Herrera, que es de Guanajuato, que llevaba 40 años de militancia en su partido. No creo que haya un priista capaz de señalarlo de algo y que decidió sumarse a nuestro movimiento. O Gaby Cuevas, que venía de Acción Nacional. Es correcto. Un tema que se ha estado debatiendo de manera importante a propósito del caso Anaya es el asunto del fuero. Zoe, ¿cuál es la postura de este bloque respecto a este tema? Mira, nosotros desde que estuvo la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, planteamos dos asuntos. Primero, eliminar todo tipo de fuero legislativo, porque hay que recordar que el fuero nació para cuidar a los legisladores de sus opiniones, para que casos como el de Belisario Domínguez en 1913, que por decir la verdad, acusar al usurpador Victoriano Huerta, pues le costó la vida y que le cortaran la lengua. Ese es el origen del fuero, la protección a las ideas, al valor de ser oposición, no un espacio de impunidad pues, para hacer business, para hacer negocios, para el tema de los moches y demás. El PAN y el PRI siempre se opusieron. Y hay que decirlo claro, ahí están las votaciones, porque no se votó una sola vez, o no se intentó que se votara una sola vez. Después planteamos que el artículo 108, que es el que establece que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato de traición a la patria o de delitos graves del fuero común, es decir, asesinatos, o sea, delitos de esa naturaleza, no puede ser enjuiciado por otros, por ejemplo, violaciones a derechos político-electorales, o sea, fraude, o actos de corrupción. Entonces dijimos, bueno, que el presidente en funciones, sin necesidad de esperar a que termine su encargo, en funciones, si se le demuestran casos de corrupción, pueda ser enjuiciado. Estaba el tema de la Casa Blanca en ese momento y demás, y otra vez, ¿quiénes se pusieron? Pues los de siempre, el PRIAN. Anaya estaba ahí como diputado y votó en contra. Se opusieron a que se formara una comisión. Ya no solamente lastima, sino que es una tradición que se fue distorsionando y en vez de proteger, como les decía, las opiniones de los legisladores o incluso las decisiones de algunos jueces, se convirtió pues en la licencia de impunidad, en la cartilla para los privilegios de la política que tienen tan enojada a la gente. Pero vamos a ver, por un lado, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, mi querido amigo, pero yo tengo conocidos, conocidos, que hace 2 días, digo, a lo mejor estoy cambiando un poco de tema, pero hace 2 días decían que Andrés Manuel era un peligro hablo de políticos, que era un peligro para México, que Andrés Manuel no puede llegar, que Andrés Manuel es un hojaldras, que Andrés Manuel Venezuela, y hoy están con él. Ellos, digo, y te hablo de Morelos, los conozco personalmente. ¿También en casa se está creando un ambiente un poco raro o no? ¿Cómo no, por una razón, mira, el proceso político que estamos viviendo tiene que ver con la elección, sin duda, y es fundamental, o sea, nada va a pasar si no ganamos la elección del 1 de julio. Pero no es eso lo más importante, el asunto es el cambio de régimen. Estamos viviendo un proceso que tiene que ver más con la historia que con la política. Ha habido varias transformaciones en nuestro país, varios movimientos de transformación, lo mismo la independencia, la reforma, la revolución, el proceso cardenista de expropiación de bienes nacionales o de reparto agrario. Después de ese proceso ya nada pasó. Entramos como en un impasse en el que nos creímos esta idea de que, bueno, ya libre mercado, democracia representativa, es el fin de la historia.
Y se creía que en el año 2000 el cambio de milenio, la alternancia partidista, iba a ser el cambio de régimen, pero no fue Fox. O sea, nuestro cambio de régimen, nuestra cuarta etapa de evolución histórica fue Fox. Un tipo que lo único que se le recuerda son las botas y que su esposa le manda, básicamente, ¿no? O sea, el bigote, no recuerdo yo otras cosas, o sea, relevantes del señor Fox y ahora sus ocurrencias seniles. Pero más allá de todo ese asunto, lo que necesita nuestro país es un cambio de régimen. Es decir, que la forma como se hace política dé un giro para que no sea ya la corrupción el sistema político mexicano. Porque la corrupción no es un síntoma del sistema político. Es el sistema político en sí mismo. Claro. Mientras las elecciones se sigan ganando con dinero, los políticos van a seguir haciendo dinero con la política. Claro. Entonces, eso es lo que representa esta oportunidad y Morena como la herramienta para lograrlo. En ese proceso, desde luego que y estamos pensando cómo sumamos al mayor número de personas, reitero, no para ganar la elección, sino para encabezar este movimiento de transformación nacional. ¿Y qué están haciendo, senador, para que en esta elección del 1 de julio Morena no caiga en ese juego y no sea el dinero la parte fundamental, el dinero venido de donde desafortunadamente tenga que venir en algunos casos, pues para hacer la diferencia? Sí, y hay que decirlo. A ver, ese dinero tiene tres fuentes fundamentales. Una, el mismo gobierno. O sea, el gobierno está financiando campañas y Morena no es gobierno. O sea, no existe ese esquema en Morena ni sería aceptable para Morena. Segundo, el dinero de esta práctica tan común en donde empresarios le entran a financiar campañas con la promesa pues de ser beneficiados ya cuando el candidato se convierte en gobernante. Obras públicas, adquisiciones, compras, licitaciones y demás. Pero también está el dinero del narcotráfico ya metido también en campañas. Claro. ¿Por qué Morena eso no lo permite? Porque cuando ha habido un mínimo viso, advertencia de que alguien esté en eso, es expulsado. Porque nosotros creemos que lo más importante, si te das cuenta, las campañas de Morena son verdaderamente austeras, son casa por casa, es yendo hacia los ciudadanos. En la intercampaña, para poner un ejemplo, de los 3 candidatos a la presidencia, la diferencia fue que Andrés Manuel hizo 207 visitas a 207 municipios del país, es decir, fue una campaña casa por casa, de tierra, de encuentro con la ciudadanía, pues como era antes y como debe de volver a ser los procesos electorales, dando la cara, versus campañas en donde ni Danaya dieron 70 eventos y pues en puras cúpulas, con puras élites, uno que otro meeting de acarreados, ¿no? Y demás. Eso es muy costoso, y es costoso para la gente, porque ese dinero es dinero muchas veces público. Pero también entonces, es romper el esquema en donde la forma como se accede al poder termina determinando el ejercicio del poder. Eso es lo que hay que romper. Sí, pero también ha habido casos, es que a veces los de izquierda pensamos que nosotros somos puros castos, y cuando nos salpica algo de eso, pues ¿cómo decir? Es un infiltrado, cabrón. Pero también, tú me vas a decir que Morena no tiene alcaldes, que Morena no tiene gente que maneja dinero. Claro que la tiene, cabrón. Y a ver, Morena tiene... ¿Tú crees que en obras públicas no cobran el diezmo o qué? Bueno, yo espero que no, y que si lo hacen, sean los ciudadanos, los medios de comunicación, los que los denuncien. Nosotros tenemos una comisión de ética que es verdaderamente implacable. Es más, con candidatos que se les ha demostrado, ¿no? Porque también aquí siempre partimos de un asunto. El que acusa tiene siempre la obligación de demostrar. Claro. Ante una denuncia, por ejemplo, de que un candidato, por decir algo, repartió despensas, no nos vayamos más lejos, repartió despensas, eso es imputable en Morena y puede terminar en su expulsión. Así de serio nos tomamos el tema del combate a la corrupción. Desde luego que el ejercicio del poder desgasta y acerca esa tóxica sustancia que es la ambición al dinero. Y desde luego que puede haber caso en Morena, pues no, no está hecho el movimiento de ángeles, desde luego que no. El asunto es que sí hay mecanismos para castigarlos. A diferencia de, hoy lo vemos, ustedes son de Morelos, saben, por ejemplo, que el caso del socavón no tiene aún ninguna persona
llevando un proceso de responsabilidades. Claro. Los casos de Odebrecht no tienen a ninguna persona, a diferencia de todo América Latina, no tienen a ninguna persona hoy siendo acusada. Entonces, lo que sí tenemos en Morena no es una garantía de todos somos buenos, puros, santos, impolutos, no. Sí, pero sí tenemos mecanismos para que eso no ocurra. Uno de los mejores ejemplos, Eva Cadena, que fue captada recibiendo dinero, no pasaron ni 24 horas cuando ya había sido expulsada de Morena, y Morena... Pero si no la... A ver, pero ahí va mi pregunta. ¿Y si no hubiese aparecido, ese dinero lo hubiese entregado? Y se acepta también. ¿O era para ella? ¿O era para su mochila? Era para su mochila. Ahí sí tengo mis dudas, mi querido amigo. Pues habría que justamente es eso, y ahí podemos entrar en un por eso de interpretación. Yo sé que hay recaudadores en todos los partidos, y no creo y hay una recaudación que se hace de manera regular. Sí. Y es legal y legítima. El cepillo. A ver, ¿quién es más creíble? Eva Cadena, que había saludado a Andrés Manuel López Obrador en 2 eventos, en 2 mítines, en 2 templetes, o sea, a la vicepúblico, y después dice, sí, yo voy a hablar con él y yo le llevaré este dinero, esto, o un partido que no pasaron ni horas cuando ya la tenía expulsada y pidiendo su desafuero. Sí, claro. Un ejemplo, el gobernador de Chihuahua, Borge, que cada día le salen nuevos terrenos, nuevos indicios de corrupción, sigue siendo militante del PRI, el PRI no lo ha expulsado. Y bueno, pero es que a lo mejor es ir muy atrás, pero tenemos Bejarano, tenemos el otro, o sea, pero por eso te digo, para unas cosas en la izquierda decimos, no, es que este es un infiltrado, este es un hojaldra, este es un ojete, y no reconocemos que también estamos en me incluyo. Bueno, por tiempo. Y otra vez. ¿Bejarano qué? Los videos, claro que lo hay. Sí, y hay que recordar, Bejarano estuvo sentenciado en la cárcel. De PRD. Bejarano estuvo en la cárcel por este hecho. Claro. Está en la cárcel en este momento. Es decir, el asunto no es pensar que hay gente buena y mala. A ver, hay gente buena seguramente en todos los partidos, y yo lo reconozco, conozco gente honesta en todos los partidos políticos. Claro. En todos. El asunto es cuáles son los mecanismos que tienen esos partidos políticos para llevar a quienes se van por el mal camino o habían entrado a la política para hacer negocios, cómo hacerle para que ellos no solamente no entren, eso sería lo ideal, tener filtros y mecanismos. Yo soy el político mexicano, el primero que hizo el 3 de 3, y sé que no resuelve la corrupción el tema, pero sí evita que quienes están entrando a la política solamente para hacer negocios, que son muchos, es decir, hay mucha gente que no ve la política como una cosa de servicio público y después se encuentra con la corrupción, sino que va directamente porque sabe que ahí hay forma de hacer dinero fácil. Pero si tienes mecanismos para expulsar a los que acabas de decir, a los corruptos, ¿por qué no tienes mecanismos para que no entren? Porque hoy en día está entrando todo el mundo a Morena. Bueno, lo ideal sería poder tener una suerte de escáner de honestidad. No, pero se lo pudiera pasar a la gente. Pero hay muchos que huelen, Pero bueno, que transpiran corrupción. Si tú dices a alguien que esté sumándose a Morena, que digas, oye, estás sumando a un tipo que tiene una acusación, que tiene antecedentes, que no ha podido solventar la forma como entre lo que hace. Pero vienen de aquellos lugares donde dices tú que no se puede. Vienen de otros lugares donde los tenían encubiertos. Bueno, senador, muchas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias y con gusto sigamos platicando. Sí, claro, esperemos ya continuar. Y me interesa mucho, Zoe, tú has dicho que más allá de las polémicas, analicemos propuestas. Gracias, senador. Claro. Ahí discutimos. Son las 8:26, regresamos. Nos fuimos. Breve. Detienen a exministro de Venezuela por complot. Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior, fue detenido por agentes del Servicio de Inteligencia por planificar actos armados contra las Fuerzas Armadas y la Constitución. Florida pedirá pena de muerte para Nicolás Cruz. La Fiscalía del Estado presentó la petición al Tribunal de Broward sobre imponer la pena capital al autor de una masacre, quien enfrenta 34 cargos en su contra.